El 4 de febrero de 2026, las fuerzas de seguridad en Chiapas consiguieron uno de los avances más relevantes en la lucha contra las estructuras del crimen organizado en el sur del país. Durante un operativo conjunto que involucró a 3 municipios, las autoridades estatales y federales arrestaron a Hugo, conocido con el alias de El Espíritu, señalado como el segundo al mando del cártel de Chiapas y Guatemala, y como el principal brazo operativo de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, apodado el Señor de los Caballos. La detención no ocurrió por azar, sino que fue el resultado de varias semanas de trabajo de inteligencia, desencadenado por un mensaje de extrema crueldad que el narcotráfico dejó en un parque recreativo de Tuxtla Gutiérrez apenas 6 días antes, una cabeza humana colocada dentro de una hielera, perteneciente a un joven que había sido decapitado. Este acto formaba parte de una intensa pugna por el dominio del narcomenudeo, la cual pone en riesgo de convertir a la capital chiapaneca en un escenario de confrontación abierta entre dos de los grupos criminales más agresivos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Cártel de Sinaloa. Esta es la narración del individuo que las autoridades catalogaron como un objetivo de alta prioridad a escala nacional. Se trataba de un operador del crimen organizado encargado de supervisar la distribución de drogas en 5 municipios clave. Un sicario relacionado con actos de extorsión, secuestros y asesinatos, que había mantenido en alerta constante a las instituciones de seguridad durante meses. Esta es la trayectoria de El Espíritu. La tarde del 29 de enero de 2026, el Parque Recreativo Caña Hueca, uno de los lugares públicos más visitados de Tuxtla Gutiérrez, se transformó en un sitio de terror. Familias enteras, personas haciendo ejercicio y visitantes habituales llegaban como en cualquier otro jueves, cuando un descubrimiento espantoso detuvo la vida cotidiana de la ciudad. Cerca de la cancha de softball, alguien había dejado abandonada una hielera tipo deli. En su interior, rodeada de hielo, se encontraba la cabeza de un joven que había sido secuestrado y torturado horas antes. Las autoridades respondieron de inmediato. Acordonaron la zona y activaron un operativo exhaustivo de búsqueda en todo el parque en busca del resto del cuerpo. No lo localizaron. Solo hallaron esa cabeza, un mensaje de horror depositado en un espacio donde los niños jugaban y las familias disfrutaban su tiempo libre. El fiscal general del estado, Jorge Luis Abarca, confirmó al día siguiente que la víctima era Iser Jerónimo Gómez Gómez, un joven que esa misma mañana había aparecido en un video que se difundió en redes sociales, donde, rodeado de hombres armados, confesaba bajo tortura pertenecer a un grupo del crimen organizado. El fiscal fue directo en su conferencia. No se trataba de un hecho aislado, sino de la consecuencia de una lucha territorial entre 2 organizaciones generadoras de violencia dedicadas al narcomenudeo en Tuxtla Gutiérrez. Las cámaras de videovigilancia captaron detalles inquietantes. 2 personas jóvenes, un hombre y una mujer, bajaron de un taxi de servicio público. El hombre llevaba sobre los hombros una bolsa negra que escondía la hielera. Entraron al parque con total naturalidad, como si transportaran alimentos o bebidas. Depositaron la hielera junto a la cancha y se marcharon en el mismo taxi. Todo sucedió a plena luz del día en uno de los parques con mayor vigilancia de la capital. La población de Tuxtla Gutiérrez quedó conmocionada. Jamás se había registrado un acto de violencia tan extremo en ese tipo de espacio público. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dispuso de inmediato el fortalecimiento de retenes y filtros de seguridad en toda la ciudad. La presión sobre las corporaciones de seguridad era inmensa, no podían permitir que ese mensaje de intimidación quedara impune. Los grupos delictivos estaban poniendo a prueba los límites de las autoridades, retándolas en el centro mismo de la capital estatal. Sin embargo, este hallazgo solo marcó el inicio. El lunes, 2 de febrero, 4 días después del suceso en Caña Hueca, apareció otra bolsa con restos humanos sobre el Libramiento Sur Dr. Manuel Velasco Suárez, a la altura del ejido Francisco Villa. Los restos pertenecían a un hombre de entre 30 y 35 años, con claras señales de violencia extrema. Al día siguiente, martes, 3 de febrero, otra alerta policial agitó la ciudad al reportarse más restos humanos en la cajuela de un auto estacionado en un hotel de Libramiento Norte Oriente.
Tuxtla Gutiérrez se encontraba bajo asedio, y las autoridades sabían perfectamente quién estaba detrás de estos actos. Desde hacía meses, las instituciones estatales y federales tenían en la mira a Hugo, alias el Espíritu. No era un delincuente común, fungía como jefe de plaza con control operativo en 5 municipios estratégicos del centro de Chiapas: Ocosocuautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal y Villaflores. Estos territorios forman un corredor vital que une la capital estatal con las rutas hacia la costa y la frontera con Guatemala. Quien domina esta zona controla el tránsito de drogas, armas y personas a través de Chiapas. El Espíritu era considerado por la inteligencia militar y policial como el operador principal y sicario de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, el Señor de los Caballos, líder del cártel de Chiapas y Guatemala, y presunto jefe regional del CJNG en el estado. Las indagatorias lo ligaban directamente a delitos como extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidios calificados y narcotráfico. Contaba con órdenes de aprehensión activas por hechos violentos registrados en 2024 y 2025. Era, sin duda, un blanco prioritario a nivel nacional. Los descubrimientos de finales de enero no fueron casuales, representaron el detonante que las autoridades aguardaban para lanzar un operativo de gran magnitud. El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dirigió personalmente la coordinación. Más de 500 elementos participaron, incluyendo personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Se trató de una acción sólida diseñada para atrapar a uno de los criminales más buscados del sur de México. El miércoles, 4 de febrero, el operativo pasó a su fase decisiva. Los equipos de inteligencia habían seguido los desplazamientos de El Espíritu y su grupo durante semanas. Sabían que actuaba principalmente desde Ocosocuautla, pero se movía con frecuencia entre los municipios bajo su influencia. Las instrucciones eran precisas: capturarlo con vida, respetando la ley y los protocolos de actuación. No se permitirían bajas civiles ni fallos. De acuerdo con reportes oficiales, El Espíritu y 3 de sus colaboradores intentaron privar de la libertad a una persona en las cercanías de Ocosocuautla. Se desplazaban en un vehículo reportado como robado y portaban 4 armas largas. Ese intento de secuestro activó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. Los equipos concentrados en la zona convergieron sobre el objetivo. El despliegue se extendió al mismo tiempo a Cintalapa de Figueroa y Jiquipilas, donde el detenido mantenía células operativas. La acción fue veloz y exacta. Los 4 individuos fueron arrestados sin que se reportara ninguna muerte. Junto a El Espíritu cayeron Juan, Rubén y Samuel, alias La Flaca. Las autoridades decomisaron 4 armas largas, cargadores abastecidos, narcóticos, equipos de comunicación y el vehículo robado que usaban en sus actividades ilícitas. En los interrogatorios iniciales, los capturados admitieron pertenecer al grupo delictivo que se autodenomina Cártel de Chiapas y Guatemala. El operativo generó momentos de alta tensión. Ante reportes de posibles enfrentamientos, se cerraron caminos y puentes federales durante cerca de 2 horas en la carretera de Cuota Ocosocuautla-Las Choapas. Cientos de autos particulares y de carga que se dirigían al sureste y al centro del país quedaron varados. Fue un claro recordatorio del poder de respuesta que aún conserva el crimen organizado, el cual en ocasiones anteriores había provocado narcobloqueos masivos y quema de vehículos al intentar las autoridades capturar a líderes de alto rango. Esta vez, sin embargo, fue distinto: El Espíritu quedó detenido. El segundo al mando del cártel de Chiapas y Guatemala había sido neutralizado, y las autoridades aprovecharon la oportunidad para avanzar en el desmantelamiento de la red que dirigía. Aunque el operativo se realizó sin bajas y con apego a protocolos, la captura de El Espíritu no significa el fin de la violencia en Chiapas, sino un avance en una guerra de larga duración. Mientras persistan las rutas lucrativas de trasiego, la pobreza estructural y la impunidad en amplias zonas del estado, los cárteles seguirán encontrando reclutas y recursos para mantenerse. En resumen, se ha golpeado una pieza importante del rompecabezas criminal,
pero el tablero de Chiapas sigue siendo un campo de batalla activo. La seguridad de las familias, que hoy temen encontrar mensajes de muerte en parques donde antes jugaban sus hijos, dependerá de que las autoridades mantengan la presión, desmantelen más células y, sobre todo, ataquen las causas estructurales que alimentan esta crisis. Por ahora, el fantasma del narcotráfico sigue acechando, y la pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo pasará antes de que aparezca el siguiente mensaje de terror.